Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar el comportamiento de la sociedad en general durante este año y meses de crisis que llevamos producto del COVID. El mundo cambió. Nos acompaña la psicóloga Mireya Hernández. Siempre es un gusto que esté con nosotros. Gracias igual por invitarme, ¿verdad? Es un placer siempre estar en el programa y con este tema tan importante que está afectando a toda la sociedad hondureña en este momento. Bueno, vamos a arrancar con este tema que tiene que ver con el comportamiento social del hondureño. Estamos apenas por finalizar el cuarto mes del año y el número de suicidios se ha disparado de una manera alarmante. Ya tenemos más de 120 en lo que tenemos del 2021. ¿Qué está pasando? ¿Qué han logrado establecer en los casos que a usted como psicóloga del principal centro de atención médica de Honduras le están llegando a diario? Y no solo de Tegucigalpa, sino de casi todo el país. A nivel nacional. Bueno, muchas personas están siendo afectadas. Recordemos que el 2020 fue un año bien difícil para toda la sociedad, en lo que la pandemia, después vino lo del huracán. Entonces, todas estas personas han sido afectadas psicológicamente, socialmente, ¿verdad? Vemos muchas personas han tenido pérdidas significativas, perdieron sus casas, perdieron familiares, ¿verdad? Familias completas que han entrado al hospital, al domo, donde entra mamá, papá, hermano, y siempre uno o dos de ellos nos sale en una bolsa. Entonces, es difícil. Ahorita el emocional de las personas psicológicamente están muy afectadas. Y es bien importante, siendo que no se le da, aquí en nuestro país, hablando así claramente, a la salud mental no se le da importancia, ¿verdad? Y es tan importante que una persona esté bien emocionalmente, físicamente, porque hasta va a dar resultado. Si una persona no está emocionalmente, está con una depresión, está con una ansiedad o un manejo de estrés, es una persona que no va a rendir en su trabajo, va a haber ausentismo, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden afectar a las personas y vemos de que no se le da esa importancia a la salud mental. Y esto se puede controlar con toda esta problemática que a diario estamos enfrentando, que como usted señala, doctora, no solamente es el problema laboral, es un problema que estamos enfrentando por falta de ingresos, por separación de familias, en fin, es un cúmulo de problemas que está recibiendo el ciudadano, que digamos que sin precedentes. Sí, como decía usted, muchas familias han sido afectadas. ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar y despedir sus empleados? Entonces, imagínense cuántas familias en este momento, ¿verdad?, no tienen cómo llevar el sustento a casa. Eso es un factor para que las personas entren en una depresión. Yo he tenido pacientes que han llegado con una ideación suicida porque ya no aguantan, tienen deudas, ¿verdad? Y el hecho de que los estén llamando todos los días, eso causa un estrés, desesperación en las personas, hasta el punto de que lo que ellos dicen, si yo me muero, entonces se terminan los problemas para mi familia y para mí. Entonces, mire cómo puede afectar algo que usted no lo ve tan relevante como es que tener una deuda, ¿verdad? Y eso influye mucho en no tener un trabajo, el encierro que ha provocado, ¿verdad? Cómo se ha modificado el diario vivir de las personas. Antes nos quejábamos de las redes sociales, que los niños, que todo el mundo pasaba, y ahora nos comunicamos por las redes sociales, ahora ya las reuniones se hacen por Zoom, usted ve todo, ¿verdad? Entonces se ha venido a modificar todo este proceso, también influye a que se vea afectada la salud mental de las personas. Y eso, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo advertirlo en un ciudadano, en esa persona que ahora nos está viendo y observa qué en la persona para la mayor atención y que no llegue a quitarse la vida? Estas personas dan señales conductuales, ¿verdad? Muchas personas el comportamiento es inusual, muchas personas cambian su estilo de vida, como digamos, muchas personas a veces no se quieren levantar, ya no se quieren bañar,
el trastorno del sueño los está afectando. Son personas que son alegres, pero de un día para otro andan llorando, usted ve que, y hablan mucho de la muerte. Al principio usted me decía, las personas que se quieren suicidar, lo dice, hay señales que las personas dan, hablan mucho de la muerte o están diciendo te voy a heredar esto, dan esas señales, pero estas personas más que todo para las familias, ¿verdad? Para que puedan detectar, es que hay un cambio conductual. Estas personas de un día para otro cambian radicalmente su forma su estilo de vida. Entonces ahí es que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y buscar inmediatamente ayuda, porque el suicidio es urgencia, ¿verdad? O una persona que está pensando suicidarse es de urgencia. Una persona que me llega a mí con la ideación suicida, yo no la voy a dejar ir a casa. O sea, inmediatamente esa persona se remite o se ve si hay hospitalización o inmediatamente es evaluada por un psiquiatra. Pero nunca regresamos una persona a casa que tenga ideación suicida. Y actuar es en corto plazo, doctora, o son periodos largos. ¿Qué ha pasado? Explíqueme esta conceptualización ahora en la pandemia. Lo del suicidio normalmente es, en algunas ocasiones es a corto plazo. ¿Por qué? Si la persona ya tiene un trastorno mental de base, ¿verdad? Son los que se van a ver más afectados. Hay un riesgo mayor de suicidio, pero, ¿verdad? Hay que decir bien claro que no todas las personas que tienen un trastorno mental se suicidan. Entonces, estas personas son las que son más vulnerables en este momento. Imagínense una persona que padezca de un trastorno bipolar o una persona que tenga una depresión mayor y esté encerrada todo este tiempo, tiene que estar, y aún así, por miedo del contagio, no va a buscar su tratamiento, entonces esta persona va a caer en una crisis, ¿verdad?, aguda, y va a hacer un intento suicida. Bueno, si no se deja bien. Hay un elemento interesante y ya me lo planteaba, doctora, y es que lo que escuchamos muchas veces en el interior del país, sobre todo, es cuando dice que se quiere matar, que se quiere quitar la vida. Hemos escuchado comentarios como este: déjenlo, el que dice que se quiere matar no cumple. Es mentira. No. ¿Cuál es la realidad? No podemos retar a una persona que es vulnerable, ¿verdad? Y que dice que se va a suicidar. Normalmente lo puede decir 1, 2, 3 veces y la familia dice, no, no lo hizo, no lo va a hacer. Pero puede hacer que más adelante sí lo haga. Ya hemos tenido casos y por eso le digo, no se puede retar a un paciente a decirle, bueno, suicídate, porque normalmente este paciente está en la familia diciendo, me voy a suicidar, entonces llega un momento que la familia se enoja y dice, pues suicidate de una vez y nos quitamos el problema, pero lo va a hacer, en un dado momento lo va a hacer, entonces no es conveniente, ¿verdad? Y cuando hablamos en otro escenario de intentos recurrentes, porque también pasa, hay datos de personas que se han querido matar hasta 10 veces. Sí, yo tengo muchos pacientes que llegan, más que todo son femeninas, que llegan a la emergencia con recurrente, todas las semanas se tomaron el medicamento. Estas personas hacen un intento, pero con la intención de no matarse. ¿De llamar la atención o qué? Probablemente en algunas ocasiones estas personas lo hacen porque tal vez la familia, hay familias disfuncionales, ¿verdad? Y tal vez lo hacen por esa falta de apoyo de la familia. Yo tengo un caso de una muchacha, lleva 11 intentos suicidas, que le decía extras cámaras que hasta la 1 de la mañana a veces nos llama, ¿verdad?, de que se va a suicidar, llega todas las semanas a la emergencia de que me tomé las pastillas, pero llegamos a la conclusión de que realmente, o sea, es por llamar la atención a la familia, pero también ella ya sabe el método que van a hacer los médicos, porque dice, ya vengo para que me pongan le hacen un lavado, ¿verdad? Y a veces le ponen acá unos para hacerle lo del lavado, entonces ya vengo para que me pongan el aparatito. Entonces con la psiquiatra decimos, ¿qué pasa con esta niña? O sea, no tiene la atención en casa, entonces, ¿qué pasa? Llamamos a los papás. Ella fue víctima de un abuso sexual en la infancia, entonces todo esto, ¿verdad? Y la mamá, hicimos que se integraran, ¿verdad? Ahorita que la muchacha tenga más comunicación con los hermanos, con la mamá, incluso hicimos que hicieran un viaje y todo para que pudieran integrarse, pues nos ha resultado bien porque no ha vuelto a ir a la emergencia y nos llama que está bien, que se está tomando el medicamento.
Entonces es bien importante eso, la familia es uno de los factores protectores en estas ocasiones con estos pacientes. Estos casos, doctora, ¿cuál es la recomendación? Porque sabemos de las ocupaciones que hay a nivel de los hogares y de momento pueden haber periodos en que una persona sí quede sola o, como decimos popularmente, se desconecta del mundo, se aísla. ¿No es conveniente que pase eso con una persona que ha intentado tantas veces quitarse la vida? ¿O qué es lo que se recomienda? Normalmente estas personas se recomienda, en primer lugar, el apoyo de un profesional, ¿verdad? Tiene que llevar su tratamiento. En segundo lugar, la familia. Y como le decía, estas personas son urgentes, o sea, el suicidio es una urgencia. Entonces, si la familia no puede controlar a esta persona en ese momento y se valora, ¿verdad? Y se hospitaliza, se tiene que ser hospitalizada, ¿verdad? En el Mario Mendoza o en el Santa Rosita, pero a estas personas sí se les tiene que poner atención, ¿verdad? Porque en un momento puede ser que lo hizo por llamar la atención, pero si se pasa, hay personas que se han tomado 50 pastillas, ¿verdad? De clonazepam y eso, y puede ser que en un momento esta persona lo estoy haciendo por llamar la atención, pero puede hacer que se pueda hasta morir en ese momento, ¿verdad? No lo hace con intención, pero no sabemos la gravedad del medicamento que pueda tomar. Hay personas que hacen un intento cuando están consumiendo alcohol, ¿verdad? Y drogas, y dicen, no, pero es que yo no me acuerdo si lo hice. Y tomaron un plaguicida que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y después cuando ya están conscientes y dice, no, yo no lo hice, yo no me quería suicidar, fue que estaba consumiendo alcohol, escuché música y tal vez está pasando por un problema. Y esta persona en ese momento después se arrepiente, pero ya no hay vuelta atrás. Usted sabe que tomar un plaguicida pues casi destruye por dentro, ¿verdad? ¿En qué estado se produce la mayor cantidad de suicidios de los datos que ustedes tienen, doctora? ¿En los departamentos? No, me refiero a estado emocional o comportamiento de la persona. Si está bajo la ingesta de alcohol, con problemas de hogar, con problemas económicos, ¿cuál es el común? La mayoría en los varones es por consumo de alcohol y drogas. La mayoría de los varones es... Es decir, borrachos. Sí, por la mayoría, sí, por consumir alcohol y drogas. Pierden la noción, como usted dice, hay personas que tal vez alucinan, hay delirium y estas personas escuchan voces, ¿verdad? Y todo eso, entonces actúan así, se suicidan y un impulso, podría decir que hacen un impulso en ese momento. Pero en las mujeres puede ser que también los conflictos matrimoniales es marca. E incluso nosotros siempre vemos que en febrero es bien elevado los intentos suicidas, más en mujeres, ¿verdad? Cuando hay separaciones. ¿Tiene que ver y febrero todo eso. con el Día del Amor y la Amistad? Sí, ¿o? tiene mucho que ver en eso. Siempre se altera un poco los datos estadísticos, ¿verdad? De personas que llegan con intentos suicidas en la emergencia. Entonces, normalmente por crisis, personas que han perdido un ser querido, ¿verdad? Eso puede ocasionar también, o que le dan una noticia que tiene una enfermedad terminal, eso puede determinar para tomar una decisión. ¿Y en los hombres en qué temporada? Me dice que las damas es en febrero y en los caballeros. No, normalmente de los dos, pero sí fíjese que el 2019 y el 2020, los meses también que sí se alteraron bastante fue agosto y septiembre. Nosotros en el 2019 tuvimos 28 intentos suicidas. En agosto, septiembre hubieron 38 casos. Entonces también esos meses influye bastante. No sé a qué se debe. Queríamos hacer un estudio puntual porque para unos estudiantes quisieron tomar eso, ¿verdad? De la maestría para ver y queríamos tomar el departamento de Intibucá, que fue el que más... suicidio llegó con plaguicidas a la emergencia. Bueno, ya vamos a seguir hablando de estos datos interesantes con la doctora Mireya Hernández. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros la doctora Mireya Hernández hablando de este tema que nos genera mucha
controversia, al mismo tiempo interés por lo que estamos pasando en medio de esta pandemia. Me recordaba esto de Intibucá en los varones, que es donde más intentos hay, con el uso de plaguicidas, me dice. En el 2019 y 2020 sí, muchos pacientes eran de Intibucá y con plaguicidas. Normalmente llegamos a la conclusión que como ellos manejan, son agricultores y manejan el gramozone, ¿verdad? Y eso para los cultivos y eso, entonces la mayoría sí nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque eran de Intibucá los que llegaban a la emergencia. ¿Y los casos de damas, dónde es que tienen el mayor registro? Francisco Morazán. Influye mucho Tegucigalpa. Influye bastante acá, sí, bastante acá llegan. La mayoría que usan son sus medicamentos o con cortaduras en las venas, lesiones, autolesiones. Vivir conectado en este mundo digital, ¿qué tanto ha cambiado en bien y en mal? Es que tiene sus ventajas, ¿verdad? Y hay desventajas mucho en cuanto a las redes sociales, porque hay personas que se vuelven, o sea, ansiosas. Ahora ya el celular y eso es como parte de su vida. O sea, las personas... Si no lo tienen, se desesperan. Se desesperan. Bueno, yo estaba viendo un caso, no fue en nuestro país, pero de una niña que se intentó suicidar porque la mamá le quitó el celular, ¿verdad? Entonces, e incluso pasaron un reportaje de una niña que iba en un vuelo de un avión que la mamá le quitó una tablet o algo y hizo, pero un berrinche increíble que no la podían controlar y iban a parar hasta el vuelo. Entonces digo, ¿a cómo ha llegado, verdad, lo de las redes sociales? Que ahora usted deja el cargador, tiene que andar su cargador, porque si se le descarga su celular y entra en crisis, se va la luz, entra en crisis las personas. Pero también nos ha venido a beneficiar en este momento de pandemia. ¿Cuántas personas ahorita no pueden estar con su familia? ¿Cuántas personas ahorita por una videollamada? E incluso nosotros lo hemos puesto en práctica en las salas COVID, ¿verdad? Con estas familias, muchos pacientes están deprimidos, con un estrés hospitalario, con una depresión, porque usted sabe que al ingresar a una sala COVID la familia no puede ingresar. Entonces, estas personas no contribuyen a veces al tratamiento y se baja todas las emociones al estar triste, no quieren cooperar. Entonces hacemos esas videollamadas con la familia donde ponemos a que la familia motive al paciente para que pueda salir de ahí. Entonces nos ha ayudado, son positivas, esas cosas positivas que nos pueden ayudar a un Porque paciente. hay un grupo de pacientes que el término que utilizan los médicos es estable. Está el grave y el delicado. Al estable, ustedes como psicólogos, ¿qué les recomiendan? ¿Que les dejen el aparato móvil o para que el trabajo sea efectivo de los profesionales hay que quitarle todo a ese paciente que se encuentra aislado? Normalmente los médicos no permiten que tengan un celular porque se alteran, ¿verdad? Se alteran al escuchar o la familia o normalmente el familiar está preocupado afuera. Entonces está marcándole, ¿verdad? Y de repente el familiar eso le puede agravar. Pero, como le digo, es algo, normalmente a mí me ha tocado a una persona que está con una depresión y no quiere cooperar y le hago una videollamada y la persona inmediatamente el estado de ánimo sube, cambia y dice, sí, doctora, voy a cooperar para salir porque mi familia me necesita. Psicológicamente, ¿verdad? ¿Cómo le afecta a esa persona que lo desconecten? ¿Cuál es el trabajo viendo este panorama que ustedes hacen? Psicológicamente las personas se ponen malhumoradas, ¿verdad? El trastorno del sueño influye mucho y hay síntomas de depresión, se ponen tristes, llorando, no quieren comer, no quieren cooperar y se ponen incluso hasta un poco agresivos con los médicos, ¿verdad? Por el hecho de que no están teniendo esa comunicación con sus familiares. Entonces, es importante, ¿verdad?, ver el grado, como dice usted, de la persona. Si una persona que está estable, que sí está ahí para en ese momento, que puede hablar y no está conectado a ningún aparato, pues puede sobrellevar, pero si es una persona que está conectada, ¿verdad?, a una máquina y eso, no se le va a dejar un celular. ¿Quién es más fácil de controlar o con quién se trabaja mejor? Y esto ahora porque el panorama que dejó la pandemia a medida que avanzamos es diferente, ya no solo es adultos. Las salas de los hospitales
doctor Hernández está llena ahora hasta de niños. Sí, normalmente yo solo trabajo con adultos, ¿verdad? Pero es difícil, bueno, con los adultos es más fácil trabajar porque usted les puede hablar directamente, usted los puede confrontar y puede llamarles la atención de una manera estricta, pero con un niño no, porque con un niño es por medio del juego. Y si usted le habla a un niño de una manera así como fuerte, seria, entonces se puede descompensar o puede decir que uno lo está maltratando y esas cosas. Entonces es bien delicado el trabajo con los niños. ¿Y a usted le ha tocado en estos tiempos de pandemia ser fuerte, rigurosa, llegar a ser contundente con alguna indicación? Sí, me ha tocado, ¿verdad? Con los pacientes ser... Mire, es bien difícil porque en este momento de la pandemia muchas personas no tienen el virus, hablamos así, no tienen el virus, pero todo el mundo está en pánico, ¿verdad? Con un síntoma que sienta. Entonces, a veces hay personas que van hasta en una semana porque si yo estoy infectado en algo y van a la emergencia y tal vez están quitándole el cupo a la persona que en realidad lo necesita. Entonces, me ha tocado hacer como bien fuerte, personas que llevan la bolsa, pero exagerada de medicamentos, porque van a un médico, van a otro y se están automedicando. Entonces sí me ha tocado ser bien fuerte, incluso con algunas personas que han hecho 4 o 5 intentos suicidas, les he hablado así como bien fuerte y mandado hasta hojita para que lo internen en el Mario Mendoza, porque normalmente siempre las personas le tienen miedo. Normalmente las personas cuando van a pedir ayuda de la salud mental y se les dice que va al Mario Mendoza, entran en crisis porque piensan que están locos. Las personas no es que están locos, más bien la persona que va a buscar ayuda de su salud mental es porque se quiere y porque quiere, ¿verdad?, estar bien emocionalmente. Entonces, estas personas hay que hablarles un poco y ser bien estrictas y con la familia también. ¿Y con quién es mejor o es más fácil el trato y la comunicación? ¿Con la dama o el caballero que está ya ingresado o con aquel que llega en busca de una orientación, de una ayuda? Normalmente con las mujeres, los varones son un poco así como rudos en el aspecto de que por el rol de género, ¿verdad? Entonces, reniegan de todo. Sí, reniegan de todo. Tuve un caso de un paciente que me decían las enfermeras, no quiere cooperar, no se quiere dejar bañar y está bien... es bien un poco conflictiva, entonces tuve que hablarle a las hijas, ¿verdad? Y entonces me da risa que cuando le hago la videollamada, me decía así, me hacía así al celular y le decía a las hijas que no quería hablar y súper enojado con las hijas que lo tenían abandonado. Y la hija era enfermera y la hija le hablaba y le decía, papá, por favor, compórtese, no sea así. Entonces, bien, o sea, el carácter bien fuerte del señor. Como a los 3 días, ¿verdad? Volví y entonces me dice, tenía toda la razón, mire, no ganaba yo, dicen, estar enojado, más bien me estaba complicando. Entonces, pero, o sea, ser uno fuerte, pero también ponerse en los zapatos de las personas, ¿verdad? Esa empatía, porque no es fácil estar con una enfermedad en una cama, estar conectado, estar que le estén sacando sangre, estar viendo, ¿verdad?, que se murió su compañero de la par. No es fácil para las personas. Entonces, también es tener esa empatía con esas personas. Durante la pandemia, los pacientes con estos problemas en su comportamiento se volvieron visitantes frecuentes o se logró hacer el trabajo diseñado por ustedes, los profesionales, para hacerles superar crisis. ¿En qué promedio de visitas? Normalmente ahorita, ¿verdad?, por lo de la pandemia, muchas personas no hay consulta externa en el hospital, pero en la unidad de intervención en crisis somos emergencia. Entonces nosotros sí estamos viendo, trabajando en conjunto con psiquiatría y los pacientes lo que hemos hecho una modalidad en cuanto con el apoyo de la universidad tenemos teletrabajo. Los estudiantes están por videollamadas. Entonces usted va hoy a la cita, ¿verdad? Y está con una crisis, la psiquiatra lo ve, lo medica y tiene que ser visto un seguimiento por psicología, entonces se deriva ahorita a los muchachos que están trabajando por videollamadas y ellos les dan seguimiento. Se les está dando entre 5 o 6 terapias, dependiendo cómo usted esté
su crisis, así se le está dando la terapia. ¿En qué tiempo son estas terapias? Normalmente se les están dando, si el paciente requiere semanal, se le está hablando semanal, si no, se les está dejando cada 15 días, pero normalmente en 3, 4 meses. Es que eso depende de la manera en que usted va a responder al tratamiento, porque yo puedo sentarme con el paciente y empezar la terapia, pero si el paciente no responde y no tiene esa disponibilidad, entonces estamos como haciendo nada. Entonces tenemos que diseñar un plan terapéutico y hacer que el paciente se comprometa a llevar. Ya nos ha tocado que el paciente comienza 2 terapias, pero después no nos vuelve a contestar. ¿Y cuál es el riesgo de que ocurra eso con un paciente? Que se desconecte y pierda las citas como lo conocemos, o esa conectividad con ustedes para seguir el tratamiento. ¿Se retrocede prácticamente o se puede retomar en una nueva ocasión? ¿Cómo perece esa actividad? Comenzamos, porque imagínense, si yo he dado 2 terapias y el paciente se me desapareció, volvió a la crisis, entonces tengo que comenzar de nuevo, ¿verdad? Que lo vuelva a ver la psiquiatra, volvemos a retomar el tratamiento y se hace un compromiso más con la familia, ¿verdad? Porque la familia es la que está comprometida a que el paciente esté ahí. Es bien complicado en cuanto a las terapias por vía teléfono o WhatsApp, porque si es una mujer que está siendo víctima de violencia doméstica y ahorita con el encierro está el agresor ahí, entonces es bien complicado porque la paciente no va a hablar, o sea, nos va a costar o no hay esas maneras. Entonces, normalmente esas personas sí se citan que vayan al hospital, ¿verdad? Con todas las medidas de bioseguridad. Y también un dato que el año pasado incrementó muchísimo lo que fue la violencia doméstica, fue lo que más incrementó las denuncias de violencia doméstica, porque recuerde que no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en encierro con los agresores. Muy bien, la doctora Mireya Hernández con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros la doctora Mireya Hernández. Me decía que se ha incrementado y los reflejos estadísticos son enormes en cuanto a la violencia familiar, a la agresión hacia la dama. Sí, en febrero y marzo, bueno, cuando el comienzo de la pandemia, todos esos meses, fue cuando más incrementó la estadística en la fiscalía, ¿verdad? La mujer la denuncia por violencia doméstica, ¿verdad? Recuerde que no están acostumbrados a estar mucho tiempo en ese encierro y más con el agresor. Y más el hecho de no poder pedir esa ayuda, porque si lo tiene ahí, ¿cómo va a llamar para denunciar? O cómo, si nosotros queremos dar esa atención vía WhatsApp, dar esa atención, ella no va a poder hablar en ese momento porque tiene el agresor ahí. Entonces sí es bien, bien complicado para este tema con las mujeres. Y muchas tienen miedo también a denunciar. Pero me decía, doctora, que aquí se hizo una excepción en muchos casos y sí se reciben cara a cara este tipo de hechos. No, sí lo atienden claro, personalmente. Sí, esos tipos de casos que usted ve que son vulnerables o que están en un riesgo y que no pueden tomar la llamada, ¿verdad? Entonces, esas personas sí se citan a la emergencia, se citan ahí en la unidad de intervención en crisis con todas las medidas de bioseguridad, entonces sí se les da. Pero hay una anuencia, ¿verdad? Muchas personas van 1, 2 veces, pero después hay un ciclo de la violencia. Después perdonan al agresor y ya no vuelven a la terapia. ¿Y eso por qué es tan frecuente? Que es un comportamiento típico a nivel de la mujer hondureña o en general, que 2, 3 veces sí están dispuestas a que se le castigue al agresor, pero de repente todo cambia y se vuelve armonía, aunque el agresor mantenga ese grado de agresividad por cierto tiempo, digamos, oculto.
¿Se puede decir así, doctora? Sí, es que recuerde que sí se da más en el ámbito acá de la mujer hondureña porque ya es como un patrón, ¿verdad? Normalmente la mujer la educan para que aguante toda la vida. Entonces, la mujer es de la casa y el hombre trabaja en algunas ocasiones, pero vemos que ya ahorita... Y eso se sigue manifestando, sigue ese machismo. Fíjese que sigue porque yo la mayoría de las pacientes que veo con esta problemática, yo le digo, bueno, usted viene aquí, ¿verdad? Pero yo no le voy a cambiar la vida, yo la voy a asesorar. Doctora, perdón, ¿esto es a nivel de ciudad que se presenta con frecuencia o a nivel de la zona rural? Fíjese que rural y en la ciudad, o sea, en la ciudad también. Yo he tenido mujeres profesionales, ¿verdad?, que desempeñan un cargo, pero que por el qué dirán o por temor aguantan violencia doméstica, ¿verdad? O por el miedo de la Son crítica. personas muy reconocidas. Sí, algunas veces. Que algunas veces, y por el qué dirán o por el miedo, ¿verdad? O por la comodidad económica, también no dejan al agresor. Y no voy a hablar solo de las mujeres, porque también hay hombres que son víctimas de agresión, ¿verdad? Pero también por ese tabú de que cuando van a poner la denuncia se ríen de él, entonces estas personas en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces ya no van a poner la denuncia. ¿Ha tenido casos de hombres que sí, llegan? Sí. ¿Y cómo es esa visita? Porque el hombre como tal en una sociedad como la nuestra fue creado como macho, por decirlo así, que no puede tolerarle a una mujer agresión hacia él. ¿Cómo llega, doctora? Pero son sumisos, en ese momento son sumisos, y la mujer, así como usted ve que un hombre golpea a la mujer, así hay mujeres que golpean. He tenido pacientes que han llegado con moretones, arañados del cuello, hombres que reciben violencia física y psicológica todos los días, ¿verdad? Por mujer, y que le tienen pánico a la mujer ir a poner la denuncia. Entonces, porque yo le he dicho, mire, necesito una terapia, pero aquí tiene que venir también su esposa. No, ni quiera, Dios, mejor no vuelvo, porque si se pierde. No, o sea, si yo llego a la casa a decirle, va a ser peor la situación. Entonces, uno ve cómo está la sociedad, porque, o sea, también no solo la mujer. Y en el caso de algunas mujeres, también lo aguantan y todo eso porque no estudiaron o porque no tienen un trabajo, y dicen, bueno... Priva mucho la familia, doctora, a veces por el tema de los hijos. Sí, y dice, pero doctora, como licenciada, ¿cómo yo me voy a ir de la casa si nunca he trabajado? Entonces yo no tengo que, o va a seguir aguantando, o sea, no puedo. No me puedo ir y ¿cómo voy a hacer? Normalmente a veces yo derivo a algunas entidades que puedan ayudar, que puedan asesorar financieramente a estas personas, que puedan tener un trabajo o algo que las puedan ayudar a hacer para que ellas puedan sobrevivir, ¿verdad? Entonces se les ayuda en ese aspecto, ¿verdad? Derivarlas a lugares que uno sabe donde pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, para que estas mujeres, y trabajar en la autoestima, porque normalmente cuando una mujer soporta y eso es porque tiene una autoestima muy baja, ¿verdad? Y el autoconcepto porque la pareja siempre le ha dado ese maltrato psicológico de que no vale nada y que sin él no va a poder ser nada. Y ahora con toda la apertura que se ha dado a nivel de los medios de comunicación, la compañía televisora hondureña Televicentro, Emisoras Unidas han impulsado campañas para que en el caso de la mujer rompe el miedo. Hay que vencer esos tabú que hemos tenido. ¿Siente que ya ahora se han dado un paso al frente y que han perdido esos temores? Claro, con solo el hecho de que ya incrementó las denuncias, eso ya es un paso, porque para que la mujer tenga ese valor de ir a poner, ¿verdad? Solo de ir a poner, ya es un logro, ¿verdad? Que ellas pongan una denuncia. ¿Cuántas mujeres han sido víctimas, ¿verdad? De que las han matado, los femicidios y todo, por no ir a poner una denuncia, por ese temor, ¿verdad? No poner. Entonces, es bien importante. Es bien importante, los medios de comunicación en este momento juegan un papel muy importante para estas campañas, ¿verdad? Para ayudar a estas personas de que sí se les puede ayudar y que sí pueden sobrellevar
una situación y que sí pueden salir adelante. ¿Hay una edad promedio en donde se esté disparando esta estadística, donde registremos los mayores casos? Normalmente yo pacientes que he tenido de estas son de 35 a 50 años, digamos, que son las personas que son víctimas. No hay casos así que he tenido de jóvenes, no. Ya son personas así, como le digo, de 25, 35, 40 años que son víctimas. ¿Y tiene experiencia, doctora, de personas que sufrieron de ese abuso, de esa agresión y luego de la intervención de los profesionales se han convertido en ejemplo? Claro, sí, hay muchas personas que han tomado una decisión, han tomado una terapia. Primero con ellos se trabaja, como le digo, su autoestima, ¿verdad? Se trabaja con ellos, luego, como le digo, se deriva a una institución que puedo mencionar, Ciudad Mujer es muy importante, ¿verdad? Uno la deriva ahí, les ayudan bastante. También hay ayuda psicológica, les ayudan creo que son unos préstamitos para que las personas puedan poner su negocio y todo eso, las asesoran financieramente también. Entonces, es bien importante, muchas personas se han recuperado, han agarrado no porque uno les va a resolver, sino que uno les ayuda a que tomen ese valor, que tomen conciencia, ¿verdad? Que están en peligro, que su vida está en peligro. Y bueno, cierro aparte con el tema de los varones. ¿Cuántos casos ha atendido? Porque son mínimos, debemos decir. Es mínimo, pero... De 1000 quizás uno. De 1000, póngale que he tenido unos 10 casos. Entonces 100 uno. Sí, que han ido, ¿verdad? Y que van y dicen, pero licenciada, pero ¿verdad que con ética profesional? Claro, se maneja con ética. Prohibido que por el temor a que eso salga en público. Que salga en público, pero sí, hay varones que son víctimas. ¿Ha atendido así varones conocidos, doctora? Conocidos no, pero sí me ha tocado así del ámbito de compañeros de trabajo que son víctimas, sí me ha tocado. ¿Y se lograron reconciliar, mejoraron o hay casos perdidos? Hay casos perdidos. Hay casos perdidos de que no han podido recuperarse por el miedo a la persona. ¿Y qué pasa en el caso del hombre? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Por qué esa agresión de la mujer hacia él que le evita desconectarse? Normalmente el caso más fuerte que yo he tenido de la agresión, la agresora tenía un trastorno de bipolaridad. ¿Y también hay casos por infidelidad? Sí, también hay casos que son víctimas por ese tema, pero normalmente son también más que todo por lo económico también, ¿verdad? O sea, el hombre no se va por decir porque la mujer lo mantiene. No porque lo mantiene, no, sino más bien porque el hombre trabaja normalmente, pero la mujer quiere todo el dinero. Entonces viene ese conflicto, ¿verdad? Que tal vez él no quiere darle todo el dinero que gana, o sea, ocultarle esa parte. Entonces ahí vienen los administración general, ¿verdad? Y esos problemas. Pero sí, normalmente siempre hay un problema de depresión, hay un problema de trastorno mental ahí en eso, ¿verdad? Está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Mireya Hernández. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros la doctora Mireya Hernández. Bueno, debo decirle, aquí enfrente tenemos 4 muchachos en cámara. Gracias por siempre apoyarnos. Son la base para que nosotros estemos al aire. Jamás, doctora, los había visto tan interesados. Ahora que fuimos a la pausa, preguntaron mucho. Sí, están... y más me estaban preguntando que cómo hacer en ese caso. Así son los caballeros que llegan a la consulta interesados en saber por qué la dama me agrede o viceversa, porque también pasa porque el hombre llega al hogar y llega enfurecido, llega tirando todo, discutiendo y tal vez su esposa o su compañera lo está esperando de la mejor manera. Claro, como les decía en extras cámaras, a veces los varones reniegan
por llevar la provisión a la casa o porque la esposa les pide algo. Pero si un amigo les dice, vamos a tomar unos tragos o una cerveza, inmediatamente ahí no lo piensan, ¿verdad? En ese gasto. Entonces, normalmente por eso es que también son víctimas de violencia por su pareja, porque no es justo que la esposa esté todo el día en casa esperando y llega, se bebieron todo su sueldo, alcohol, drogas. Entonces, lo malgastaron. Malgastaron el dinero. Aparte de eso, también se me olvidó decirle que un factor bien importante cuando estas personas agreden a la esposa o la esposa viceversa, porque estas personas, el ambiente de la familia que tal vez ellos conocieron solo fue agresión. Su papá y su mamá vivieron en ellos pasaban peleando, vio que el papá agredía a la mamá. Para estas personas es normal agredir a sus hijos, agredir a su esposa, porque ellos se crearon en un ambiente que no vieron amor, solo vieron agresión. Entonces, ¿cómo va a pedir usted a una persona que solo que fue víctima de esta violencia y que sea amoroso con los hijos si él no recibió nada de esto? Bueno, además del trabajo que ustedes los profesionales realizan, el apoyo de grupos de la sociedad hondureña como las iglesias, que ahora han jugado un papel fundamental, hablando de la iglesia católica y evangélica, ¿qué tanto puede contribuir a mejorar estos números en positivo? Incluso en los factores protectores que tiene la OPS, OMS, uno de los factores de protección para estas personas del suicidio, en primer lugar está la iglesia, ¿verdad? Es un factor crucial para las personas buscar de Dios en ese momento, ¿verdad? Normalmente a nosotros nos dicen, es que el psicólogo no se puede meter en las cuestiones religiosas, ¿verdad? Pero normalmente cuando yo hablo con un paciente, ¿verdad? Yo siempre le digo, o sea, la pregunta en la evaluación, ¿verdad? La edad y todo, dónde vive su domicilio, pero una de las preguntas que yo siempre le hago es, ¿qué religión es? Católica, evangélica, y en dado un momento, esta persona no puede tener acceso a un profesional de la salud, a un psicólogo o un psiquiatra, se recomienda que estos grupos de apoyo, la iglesia, ¿verdad? La comunidad donde vive, es bien importante que usted pertenezca a un grupo de estos para poder sobrellevar su enfermedad y también pueda salir adelante. La familia es un factor protector en segundo, después de la iglesia, ¿verdad? Que ayuda a estas personas en este momento. Entonces, la iglesia, con el trabajo que hacemos, vamos de la mano, porque ellos es un papel muy importante que juegan en la sociedad. Bueno, revisando el papel que ha cumplido la iglesia con el tema del Consejo del Apoyo cuando hay muertes, ahora que estamos en esta pandemia, ha sido fundamental. ¿Cómo complementarse, ya que hablamos de la iglesia, con ese consejo, con esa guía y fortaleza de la oración, con la terapia de duelo que ustedes también proporcionan, doctor? Nosotros, usted sabe que es bien difícil en este momento. ¿Cuántas personas no han perdido su familiar? Personas que han perdido en las salas COVID hasta 3 familiares en un día, ¿verdad? Entonces, en la iglesia y todo juega un papel bien importante. Una, porque en estos momentos estas personas no se les puede dar ni un entierro digno a su familiar. Usted saca a su familiar del hospital y va directamente, ¿verdad?, al cementerio. Entonces, es bien importante, como le decía anteriormente, ese papel que juega la iglesia, el que ya no se puede ni hacer como, digamos, una misa para su familiar y todo, pero normalmente se puede por las redes sociales o buscar esa ayuda de su pastor, del sacerdote, para que conforte, ¿verdad?, a estas familias también la pérdida que han tenido, ¿verdad? Espiritualmente con oración, como usted decía, hay personas que necesitan, ¿verdad?, ese apoyo, tanto que se ore por ellos en este momento. Entonces, es bien importante. Para mí es bien importante el papel que juega la iglesia en estos momentos. La distracción, tener relación con otro tipo de acontecimientos, ¿qué tanto contribuye en mejorar esta situación para una persona que ha sufrido por la pérdida de un ser querido en estos tiempos?
Normalmente nosotros como psicólogos siempre recomendamos a estos pacientes hacer terapias en casa que normalmente siempre tenemos algo en casa que se va, digamos, hacer ejercicio, eso lo relaja, ¿verdad? Hacer el ejercicio, ver una buena película, leer un buen libro, esos juegos de mesa que tal vez en este momento los hemos tenido guardados, sacarlos, ese apoyo con la familia es bien importante en estos momentos, las relaciones interpersonales es bien importante, no aislarse, porque imagínese que usted ya está afectado por la pérdida y ese encierro, aislarse de la familia, de las personas. Yo sé que cuando usted tiene una pérdida en ese momento usted no quiere hablar, no quiere en ese momento absolutamente nada, pero es bien importante las relaciones interpersonales y no aislarse y tomar una terapia, lo que usted decía. Es bien importante hacer todas esas, como ahorita normalmente yo no les puedo decir váyase un día al cine porque no sé si por las medidas de bioseguridad y todo, pero se recomienda que puedan hacer en casa todas estas situaciones, hacer una terapia de relajación, meditación, todo esto puede conllevar. Doctora, le agradezco. Muy amable. Gracias. Con nosotros esta noche al banquillo la doctora Mireya Hernández. Por su sintonía, muchas gracias.